Desde el amanecer de la conciencia, la humanidad se ha creído una especie eminentemente lógica, un faro de razón en un universo indiferente. Pero, ¿es esta percepción realmente precisa? ¿O quizás nuestra lógica es una construcción más frágil, más maleable de lo que nos atrevemos a admitir? Una amalgama de instintos, emociones y sesgos profundamente arraigados. A menudo, lo que percibimos como una decisión puramente racional es, en realidad, el resultado de complejos algoritmos subconscientes que operan en las sombras de nuestra mente. La lógica matemática, por su parte, es un universo de certeza, de axiomas inmutables y deducciones perfectas, un ideal al que nuestra mente parece aspirar. Pero, ¿es ese un anhelo alcanzable? ¿O simplemente una quimera? ¿Un espejo donde proyectamos nuestras imperfecciones y deseos de orden absoluto? Consideremos el famoso dilema del tren, una situación hipotética que desgarra la fibra misma de nuestra moralidad y expone la cruda dicotomía entre la lógica utilitaria y la intrínseca complejidad de la decisión humana. ¿Salvar a 5 personas a expensas de una? ¿O mantener la inacción y dejar que la fatalidad siga su curso? Desde una perspectiva puramente aritmética, el utilitarismo nos impone una elección clara: minimizar el daño, salvar al mayor número. Pero, ¿es esa la respuesta de nuestro corazón? La moralidad humana, a diferencia de la matemática, no siempre se rige por ecuaciones simples. Se nutre de la empatía, de la conexión personal, de la culpa y de la responsabilidad individual. ¿Hasta qué punto podemos justificar una acción que causa un daño directo, incluso si el resultado final parece mejor en términos numéricos? La neurociencia nos revela que nuestras decisiones no son procesos unitarios, sino una danza compleja entre diferentes áreas cerebrales que compiten por el control. El sistema límbico, sede de nuestras emociones más primarias, a menudo choca con la corteza prefrontal, el asiento de la razón y el pensamiento a largo plazo. Esta batalla interna no es una debilidad, sino una característica fundamental de lo que significa ser humano. Nuestra capacidad de sentir y a la vez de reflexionar sobre esos sentimientos. Pero, ¿hasta qué punto nuestras decisiones racionales son en realidad racionalizaciones post facto, intentos de justificar elecciones ya tomadas por impulsos más profundos? Esta ambigüedad, esta tensión constante entre el deber y el querer, es el verdadero teatro de la conciencia humana, donde la moralidad y la lógica se encuentran. Nuestra capacidad para proyectarnos en el futuro, para anticipar las consecuencias de nuestras acciones, es lo que nos distingue de otras especies, pero esta misma capacidad nos condena a la agonía de la elección, a la constante evaluación de qué pasaría si, y a la carga de la responsabilidad. Quizás la verdadera sabiduría no reside en alcanzar una racionalidad perfecta, sino en comprender y aceptar la naturaleza inherentemente imperfecta de nuestra lógica, en reconocer que somos seres de razón y emoción, entrelazados de manera inextricable, y que nuestras decisiones son un reflejo de esa dualidad. Así, el laberinto de la decisión humana no es un camino que deba ser resuelto, sino un viaje constante de autodescubrimiento, de confrontación con nuestra propia naturaleza. Cada elección que hacemos, cada camino que tomamos, nos esculpe, nos define, no solo por la acción en sí, sino por el proceso interno que la precede. La moralidad no es una fórmula, es una danza delicada entre principios universales y la irreductible subjetividad de la experiencia individual. Y en esa danza, en ese conflicto eterno entre lo que deberíamos hacer y lo que sentimos que es correcto, encontramos nuestra humanidad más profunda. No somos meras calculadoras, sino arquitectos de significado, tejedores de narrativas que dan sentido a un mundo de ambigüedades. La verdadera racionalidad, entonces, no es la ausencia de emoción, sino la capacidad de integrarla, de escuchar su eco en el vasto paisaje de nuestras decisiones. Cada dilema que enfrentamos no es un obstáculo a superar,
sino una oportunidad para explorar la riqueza de nuestra propia conciencia, para entender mejor quiénes somos. La diferencia entre la lógica humana y la matemática radica en su propósito. Una busca la verdad absoluta, la otra, la verdad vivencial, la que resuena con nuestra experiencia. El problema del tren, en su frialdad matemática, se transforma en una profunda pregunta sobre el valor de la vida, sobre el sacrificio y sobre los límites de nuestra compasión. Y al final, no hay una única respuesta correcta, solo la honestidad de nuestra propia reflexión, el coraje de asumir la complejidad y la humildad de aceptar que no lo sabemos todo. Quizás la verdadera sabiduría reside en la pregunta misma, en la búsqueda incesante, en el viaje sin fin, por el laberinto de nuestra propia mente y corazón.